Sí. Vale. Pues muy buenas tardes a todos. En este día extraño en cuanto a colores y sensaciones, tenemos el gran placer y el gran honor de tener en este curso nuestro de la Sociedad Española de Estudios Clásicos de Murcia al doctor don Manuel Clavel Sainz. El doctor don Manuel Clavel Sainz, nacido en Murcia, voy a decir la fecha de nacimiento, el 13 de diciembre, no voy a decir el año si no quiere, porque es el mismo día que nació mi padre. Día de Santa Lucía, además. Bueno, es perteneciente a una generación de médicos murcianos y se licenció en la Facultad de Medicina de Valencia con sobresaliente y allí realizó el doctorado y consiguió el título de doctor. Obtuvo el título de especialista en traumatología y cirugía ortopédica. ¿Se oye, Charo? ¿Se oye bien? Sí. Vale, muy bien. La Escuela Oficial Profesional de la Facultad de Medicina de Valencia. Pues, después, en su formación de posgraduado, pues viajó por diferentes institutos y hospitales realizando su especialidad, que es la ortopedia y la especialidad de patología ósea en lugares como Inglaterra, Italia o Argentina. Su labor asistencial se ha desarrollado fundamentalmente, como todos sabemos, en el Hospital Universitario Virgen de la Risaca de Murcia, donde llegó a ser el jefe de servicio a partir de 1978. También ha sido profesor titular de la Universidad de Murcia y hasta el año 2006, y una vez jubilado pasó a profesor emérito hasta el 2012. Ha dirigido una gran cantidad de tesis doctorales, más de una veintena de tesis doctorales, ha publicado pues, más de 100 trabajos de investigación y participado en congresos, coloquios especializados y simposios relacionados con su especialidad de displasias óseas, tumores óseos, cirugía de revisión de la cadera, investigaciones en biomateriales e ingeniería de tejidos. 7 becas, 7 premios y algo que para los filólogos no es muy habitual, patentes, una patente, ¿no? Ya querríamos nosotros patentar algo, al menos yo. Y bueno, pues una trayectoria que como ven es ingente, importantísima. Creo que no he descubierto nada a nadie, pues todos conocemos la figura del doctor Clavel, su importancia en la medicina murciana, pero también en la medicina nacional e internacional. Bien, además es fundador del Registro Español de Tumores Óseos, y fue el fundador y primer presidente de la Sociedad Murciana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, si no recuerdo mal, en el año 1985. Ha sido vicepresidente de la Real Academia de Medicina y presidente a partir del 2014. Bien, académico correspondiente desde 1967. Algo que nos llama mucho la atención y que forma parte del interés, aunque ya lo teníamos por su figura como traumatólogo de reconocido prestigio, investigador, etcétera, es que desde hace un tiempo está muy interesado en compaginar diferentes temas con la medicina, entre ellos la historia, el deporte, el arte y en este caso la mitología grecorromana, que por eso pues, lo hemos traído aquí. Quería recordar que la pasión del doctor Clavel es infinita. Yo recuerdo la primera vez que hablamos de este curso, él dijo que quería hacerlo presencial, que obviamente él quería estar allí, ver a la gente y hablar con la gente. Las inclemencias del tiempo y los motivos que todos sabemos pues no nos han permitido, pero estamos muy cerca del doctor Clavel. Es un gran honor y un orgullo tenerlo con nosotros y hoy día de Idus de marzo, que los dioses nos sean propicios, seguro que lo son con esta conferencia. Y nada, pues solo agradecerle de nuevo su presencia y escucharle con la atención que merece y con el placer que seguro que nos va a proporcionar. Muchísimas gracias, Manuel o don Manuel, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Diana, por la presentación que has hecho.
de mi persona. Realmente yo soy una persona que en este campo del arte, como muy has dicho, de la medicina y de humanidades, soy un aficionado en estos últimos años. Y esta afición, además, para presentarme de alguna manera, entonces querría presentar una... Aquí, ya en el año, ven aquí mis primeros tratamientos de la cultura, concretamente a través del arte, de la pintura, escultura, fue en mi curso de ingreso en la Real Academia de Medicina de Murcia en el año 76, donde presenté el título de mi trabajo entonces fue La ortopedia a través del arte. Desde entonces, a lo largo de mi vida profesional, pues siempre he tenido algunas participaciones de este interés humanístico, pero ha sido después de mi jubilación cuando me he dedicado más tiempo a estos temas. La casualidad, la circunstancia han hecho que pude enseñarle en cierta ocasión a Diana este trabajo que había hecho sobre la mitología en la relación con la medicina. Y de ahí seguimos hablando y de ahí terminamos esta tarde aquí todos juntos, que van a tener la paciencia de escucharme. Los profesionales de la medicina utilizan muchos conceptos de forma rutinaria, de origen mitológico. Y entonces vamos a revisar algunos con el objeto de crear un interés por este campo de la medicina, enriquecer el lenguaje médico y humanizar nuestra labor diaria. Voy a quitarme la... Perdón, pero una imagen que hay aquí que quiero quitar. Está tapando una imagen de eso. La mitología griega es muy amplia, tiene una historia muy antigua, muy amplia, con muchísimos personajes muy importantes. Y cuando me metí en este campo para ir conociendo a todos estos personajes, eran muchísimos. De manera que solamente me interesan de los antiguos dioses griegos los que han tenido relación con la medicina. Y entonces vi que existían unos dioses primordiales, iniciales, como Taos, para ellos era el principio del mundo, se empieza creando lo más primitivo, como es la tierra, el cielo, el mar y el amor. Luego vino la época de los titanes, y luego ya los dioses olímpicos, la cuarta generación, semidioses y héroes, y la última, los mortales. Luego, en la medicina, el juramento hipocrático salía. Un segundo, por favor, que tengo un problema. En el juramento hipocrático aparece el texto de... El texto de... Perdón, tengo un problema aquí, un segundo. Bien. Perfecto. El juramento hipocrático, que es un manifiesto de ética profesional muy antiguo, comienza con las siguientes palabras. Juro por Apolo, el médico y Esculapio, y por Igeia, Panacea, y por todos los dioses y diosas. El dios Apolo es el inventor del arte de curar y médico de los dioses. Le siguen los semidioses Asclepio, hijo de Apolo, a quien los romanos latinizaron como Esculapio, que nos es más familiar a un médico. Higia, hija de Asclepio y su nieta Apolo, son dioses de la salud. Y vamos a ver un poco de la vida de ellos. Esculapio se reconoce siempre como un dios sentado en un trono con una vara. Alrededor de la vara se rodea una serpiente y con una túnica dejando el torso al aire.
Este símbolo aparece en el siglo IX a.C., según cuenta la leyenda, estando Esculapio en casa de Glauco, quien se encontraba mortalmente herido, apareció en ese momento en la habitación una serpiente y Esculapio la mató con su bastón. Otra serpiente entró de nuevo en el aposento, llevando en la boca unas hierbas con las que revivió a la serpiente muerta, poniéndola en su boca. Emulando esto, Esculapio salva a Glauco de la muerte administrándole las nuevas hierbas. La serpiente en medicina, como en muchas y distintas culturas, no tiene la connotación negativa que algunos otorgan. Es un reptil que todos los años en primavera cambia completamente la piel, por lo que se le atribuye poder, virilidad, sabiduría, profundimiento, fertilidad, salud y prosperidad. La medicina y el color amarillo. En España la Constitución, la 12 Constitución de las promulgadas por Carlos III en el año 79, diferenció por primera vez entre las distintas titulaciones. Isabel II dictó 2 reales decretos que fijan el traje, las insignias académicas y los colores distintivos de cada facultad. La serpiente de la vara de Esculapio era una especie llamada Coluber longissimus. Era de color amarillo y negro y caracterizándose por la ausencia de patas. Este color amarillo queda reflejado en la ropa de tipo sanitario, en la regulación de esto. De manera que el amarillo de la medicina, que vemos tantas veces, sabemos ahora que es debido al color de la serpiente de la vara de Esculapio. De los otros personajes, Higia era hija de Asclepio, Esculapio, nieta de Apolo y hermana de Panacea, siendo diosa de la salud. Es decir, los personajes que hemos citado en el juramento biográfico. Su culto formal no fue instaurado hasta las epidemias que asolaron Atenas y Roma, y también se le conocía con el nombre de Salud. Se suele representar como una mujer joven con una gran serpiente enroscada en su cuerpo y a quien intenta dar las preparaciones medicinales de un recipiente en su mano. La imagen de Higea está representada gráficamente de una manera muy bella por el pintor Gustav Klimt en la cúpula del salón de baile de la Universidad de Viena. Esto es un texto que es alegórico a la teología, la filosofía, la medicina y la jurisprudencia. La composición, que está presidida por Higea, ataviada con una larga túnica y una larga serpiente enroscada en su brazo, que luego bebe de una copa en su mano izquierda. Tiene adornos circulares rodeados de sensuales mujeres desnudas, ancianos, hombres y niños. A la izquierda de la figura vemos aquí que aparece una mujer embarazada y aquí abajo un niño también a sus pies, que representa la vida que se erige ante tanta desgracia y tantas deformidades. El último personaje es Panacea, la hija de Asclepio y hermana de Higia, que preparaba tratamientos con patera. Con ellos sostenía sorprendentes curaciones, capaz de curar de todo. Esto es lo que se llama, toma el nombre de Panacea, como lo conocemos ahora. Así pues, repasando la genealogía, vemos que Apolo, Artemisa y Asclepio eran hijos de Zeus, pero que estaba casada con otra diosa que era esposa, pero Zeus tenía muchos amantes. Zeus tuvo controlado menos más de 30 hijos entre los amantes y su señora. Pero sin embargo, también teníamos que Saturno estaba casado con Rea, que era su esposa, y también tenía una esposa, una amante llamada Filina. La importancia de este personaje es que tuvieron un hijo llamado
Quirón, el centauro Quirón, que es reconocido como una de las deidades primigenias de la salud. Su quehacer médico enfocado hacia una práctica integral evaluado intervenciones, elementos objetivos, subjetivos, anímicos, etc. Además, contaba con el poder de la premonición. Se considera también a Quirón como el primer veterinario, ya que usaba sus grandes conocimientos médicos para curar a otras criaturas. Zeus, Saturno, padre de Cronus, Saturno, padre de Zeus, fue infiel a su esposa, como he dicho, con la ninfa Filira. Al ser descubierto, saltó de la cama y salió galopando en forma desmentable. Filira, avergonzada, se retiró a las crestas del monte Melión, donde dio a luz al centauro Quirón. Después del parto, cuando vio lo que había dado a luz, suplicó a Zeus que la convirtiera en un tiro para no amamantar a semejante criatura. En una gruta del monte creció Quirón y tuvo como padres adoptivos a los hermanos Apolo y Artemisa. Aprendió de ellos la caza, la música, la adivinación, creación de medicamentos, y muchos médicos griegos fueron formados con él. Quirón, por un desgraciado error de Heracles, quien lo hirió accidentalmente con una flecha envenenada mientras combatía con otros centauros. Como pertenecía a los dioses, era inmortal. Sufría terribles dolores a causa del herido. Según afirma una leyenda, le cedió su inmortalidad a Prometeo. Zeus, como lo viera doliéndose y sin poder morir, se compadeció de él y lo elevó al firmamento, convirtiéndole lo que tenemos ahora, la constelación de Sagitario. Así pues, tenemos los médicos iniciales que se ocupaban de la medicina, y entonces en el trabajo sucesivo pues fueron apareciendo los nombres que conocemos en la medicina, epónimos de eso, patologías y síndromes, y también los complejos y los mitos. Estos 3 capítulos son los que vamos a seguir ahora. Fíjense ustedes la cantidad de epónimos que hay, que debemos a la patología, a la mitología. Este blanco, no podemos hablar de todo, entonces he seleccionado en cada grupo solamente lo que me ha parecido más espectacular. Aracnoides. Para los que no están en el mundo de la medicina, aracnoides lógicamente no saben lo que es, pero es una membrana que rodea el cráneo y que está por debajo del hueso, rodea el cerebro, está debajo del hueso. Y esta aracnoide tiene 3 capas, que son la dura madre, aracnoide y pie madre. Y esta es la más sensible de todas. Cuando se descubrió el aracnoide, entonces esto ayudó a comprender que por aquí circulaba un líquido muy importante, que es el líquido cefalorraquídeo, que es base también para el conocimiento de muchas enfermedades. El interés de tenerlo aquí es que aracne significa simplemente araña. Era una mujer que adquirió mucha fama por su habilidad como tejedora de tapices y que empezó a alardear de ser mejor que la diosa Atenea, diosa de la sabiduría y las artes, una de las hijas de Zeus. Atenea fue muy competidora de Aracne y se desafiaron a tejer un tapiz, a ver quién lo hacía mejor de los dos. Atenea tejió la escena de su victoria sobre Poseidón, que permite que la capital griega actualmente lleve su nombre. Sin embargo, Aracne hizo un tapiz sobre Zeus, el padre de Atenea, que con los amores prohibidos que había tenido. La indignación de Atenea, reconociendo que el tapiz era mejor que el suyo, fue una reacción violenta, donde se ve este cuadro de Rubens, donde agrede físicamente a Aracne.
Arachne, dándose cuenta de su error por haber provocado de esta manera a Atenea, entonces Arachne se colgó de intentar ahorcarse y suicidándose y colgándose. La fábula de Arachne sugiere que se había colgado como una araña. Lo que hizo Atenea para que no muriera, porque le pareció una muerte excesiva, el castigo de comportamiento, Atenea rociaría a la joven con jugo de acónito, convirtiendo la soga en una telaraña y Arachne en araña, para que ella y sus descendientes tejiesen durante toda la eternidad. Sin embargo, como esta conferencia estamos hablando de la medicina, arte, mitología, he traído también el mito de Arachne, porque este cuadro tan maravilloso que pintó Velázquez en los últimos años de su trabajo, lo pintó en la época, los dos últimos muy importantes, fue este cuadro y Las Meninas, pues lo representó y se llamaba Las hilanderas o el fábula de Arachne. Se llamaban de las dos maneras. Lo curioso es que se llamó este cuadro que lo pintó, se destruyó en un incendio de la Casa Real de Madrid y se restauró y, cosa curiosa, para que se adecuara al marco que tenían previsto para el cuadro, se le aumentaron su tamaño 50 centímetros de altura y de anchura 37 centímetros a cada lado. Naturalmente, esta pintura de fuera no era pinto Velázquez, pero en 1734 ya se reformó y era más grande. Pero lo importante que eran los personajes que estaban en el centro se mantenían. En el primer plano se ve a estas dos personas. Esta era la Atenea, que se disfrazó de anciana para intentar convencer a Arachne que no hicieran la competición de los telares, pues es el primer plano. El segundo plano, como subiendo unas escaleras, se observa que hay tres mujeres que están observando cómo Atenea, con su casco de guerrera, golpea a Arachne. Pero todavía detrás hay un tercer plano, todavía, en que se ve el rapto de Europa por Zeus, el dios, el rapto de Europa, que fue copia también de otro cuadro previo de Tiziano en 1560. Como es un cuadro muy interesante, con muchos personajes, con mucha historia, pero también el mismo cuadro, vean que se pintó inicialmente por Velázquez en 1657 y se le llamaba precisamente que representaba la fábula de Arachne. Luego, en la continuación, Pedro Madrazo la catalogó en la fábrica de tapices de Santa Isabel de Madrid como cuadro de las hilanderas. Es decir, representando entonces que el cuadro tenga ahora esos dos nombres. Y es curioso que se llamó durante mucho tiempo Las hilanderas, hasta que un biógrafo de Velázquez, al final del siglo XIX, le recuperó el nombre mitológico. Talón de Aquiles. El talón de Aquiles, el complejo de Aquiles, es una expresión coloquial cuando decimos de alguien que hace referencia a que alguien tiene un punto débil. Y ese talón de Aquiles da lugar a un complejo de Aquiles, que es un término acuñado por un escritor francés. En medicina se dice que lo que provoca este tipo de complejo es que nos mostremos al mundo como alguien que en realidad no somos, por debilidad o por impotencia. Es el dicho que es famoso a un anatomista llamado Verheyen se le atribuye la creación de este epónimo. Este anatomista del siglo XVIII sufrió la amputación de su pierna,
que fue conservada en Nicores, por lo que cuando comenzaba a padecer conocido síndrome del miembro fantasma, decidió diseccionar el miembro, su pierna amputada, para buscar a su madre. El miembro fantasma es la sensación que tienen las personas que sufren una amputación. Siguen teniendo la sensación de que ese miembro le existe. Por ejemplo, si es un brazo, aunque le hayan amputado el brazo, él dice que sigue notando la sensibilidad en la mano, en los dedos. Este es un libro de anatomía escrito por este autor, donde presentaba la localización anatómica del tendón. Entonces, el talón de Aquiles sabemos dónde está el tendón desde el punto de vista de anatomía, pero desde el punto de vista de la mitología, esta palabra decimos tendón de Aquiles. ¿Quién fue Aquiles? Fue un héroe de la guerra de Troya, uno de los principales protagonistas y más grandes guerreros de la Ilíada de Homero. En la célebre obra homérica, Aquiles suele ser calificado como de los pies ligeros, ya que se consideraba el más veloz de todos los hombres. Aquiles también es famoso por ser el más hermoso de los hombres reunidos en Troya. La madre de Aquiles se llamaba Tetis y fue cortejada por Zeus y otros dioses, pero un oráculo le dijo a Zeus que si tenía algún hijo con Tetis, ese hijo sería más importante y lo superaría. Por ese motivo, Zeus no se casó con Tetis. Tetis se casó con un mortal que se llama Perseo, el cual entregó a Aquiles, a Quirón, que hemos citado anteriormente, para su educación. Lo alimentó con fieros jabalíes, entrañas de león y médula de oso para aumentar su valentía. Le enseñó el arte de la caza con arco, espada y lanza, música, moral y el arte de la elocuencia para curar heridas. Como Aquiles no era inmortal, su madre lo alimentó con ambrosía, que era un alimento para la inmortalidad de los dioses. Jamás su cuerpo, sumergido por su madre en la laguna Estigia, para conferirle la inmortalidad según el conocimiento mitológico de entonces. Y le sostuvo por el talón, que quedó fuera del agua y por tanto resultó su único punto vulnerable. En las representaciones, como esta cultura que estamos viendo aquí, y este cuadro tan precioso donde se observa en la laguna, están introduciendo en el agua de la laguna a Aquiles, el bebé, pero siempre sujetándolo por el pie. El héroe Aquiles, antes de la caída de Troya, cumpliendo también con la profecía de su poderosa madre Tetis, había predicho una muerte temprana seguida de una fama inmortal. Una flecha en la batalla se disparó y le dio precisamente en el talón, el punto débil de Aquiles, que era vulnerable, causándole la muerte de Aquiles. Otro hecho viene en las patologías. Las patologías, hay tres muy importantes: el mito de Darne, cantos de sirena y síndrome de Ulises. El mito de Darne es una lesión rara con un nombre muy complicado, epidermodisplasia verruciforme, que pocos especialistas han conseguido ver porque la falta de frecuencia. Esta lesión, como pueden ver por las fotos, es impresionante, como un síndrome muy poco frecuente que se caracteriza por un gran número de verrugas en manos y pies que confluyen en placas, dando el aspecto característico de corteza lignificada, como si fuera la corteza de un tronco de árbol. El interés, entonces, desde el punto de vista de la patología, es que cuentan que Cupido y Apolo rivalizaban por demostrar quién de los dos manejaba mejor el arco y la flecha. Apolo, juzgándose gran cazador, se burlaba del pequeño Cupido. Aquí vemos unos cuadros donde representa que la Darne empezaban a aparecer ramas como de árboles y se fue convirtiendo en un árbol
progresivamente, y veremos por qué. Cupido decidió herir a Apolo con una flecha de oro para despertar el amor, y al mismo tiempo hirió a Dafne con una flecha de plomo cuyo poder despertaba el aborrecimiento. De manera que cuando Apolo, enamorado de Cupido, enamorado de Dafne, intenta acercarse a ella, siempre encuentra el rechazo. Dafne, que no quería, no tenía ninguna atracción, pidió a su padre Peneo, rogándole que la transformara su figura para evadir a Apolo. Cuando finalmente Apolo la toma en sus brazos, el cuerpo de Dafne se transforma irremediablemente en un laurel. De manera que las imágenes que hemos visto en los cuadros reflejan la teoría del hecho mitológico de la relación de Apolo y Dafne. También en Bernini y otros autores han representado en la escultura de gran belleza esta fase de la relación entre Apolo y Dafne, representando los brazos con los... Cantos de sirena. Halago, sabemos que el canto de sirena es un halago o propuesta que se hace para atraer a alguien que oculta algún inconveniente. Es también una frase utilizada que embelesan o seducen a una persona cuando en realidad son falsas. O es un sonido potente que se escucha a distancia. La sirenomelia, en relación con la sirena, la sirenomelia como enfermedad es extraordinariamente rara. Se produce por la fusión de miembros inferiores a un trastorno severo del desarrollo embrionario, posiblemente una alteración vascular de una rama anterior. También puede ver integrado como este niño tiene nada más que una pierna y al final se tiene aquí como si fueran dos dedos. Y el esqueleto sería de esta manera: los dos fémures están juntos en las rodillas y los dos huesos de la tibia también. Por eso tiene este aspecto externo. Se llama también en medicina síndrome de regresión caudal. Se presenta de forma aislada o asociada a trastornos de otros órganos. Cuando se presenta de forma aislada, simplemente la cirugía soluciona el problema. Pero, sin embargo, cuando vienen otros órganos, son causas de muerte prematura. Una miniatura del siglo X, las sirenas, la principal característica era su bellísima voz, capaz de emitir cantos que embrujaban a los hombres. Su arte era tan perfecto que cuando los marineros los escuchaban, entraban en un estado casi hipnótico. Embelesados seguían el dulce sonido de sus voces y saltaban de los barcos para poder escucharlos mejor. Y de esa manera padecían ahogados en el mar. En la antigüedad clásica, sin embargo, se representaban como unos seres híbridos, con rostro o torso de mujer y cuerpo de ave. Sin embargo, a partir de la Edad Media, adquirieron ese cuerpo forma pisiforme, en muchas mujeres con cola de pez, en lugar de piernas que moraban en las profundidades del mar. Las lenguas no latinas distinguen entre la sirena mujer ave y la sirena con cola de pez. Mermaid, las sirenas están representadas en muchas pinturas a lo largo de estos años. Por ejemplo, Gustav Klimt, de 1894, o de Waterhouse, en 1900, donde se ve la sirena como vendía. Y este canto de sirena se asocia con Ulises. Ulises fue uno de los héroes de la guerra de Troya. Participó durante 10 años en la guerra, y cuando terminó la guerra de Troya tardó otros 10 años en volver a su casa, que era Ítaca, la ciudad de Ítaca.
pasó muchas penalidades y muchas aventuras. Y una de las travesías, en la travesía en el mar de Troya a Ítaca, entonces se destaca lo que se le llama síndrome de Ulises. Es un síndrome de estrés crónico y múltiple, que puede aplicar también a los inmigrantes, en un conjunto atípico de síntomas depresivos, ansiosos, disociativos, que resultan de la exposición a niveles extremos de estrés exclusivos del progreso de la medición moderna. Como sabemos que las sirenas lo que querían eran con sus cantos de sirena atraer a los marineros de los barcos, Ulises, para hacer la travesía de volver a su tierra, es decir, a Ítaca, para anular los efectos de los encantos, tapar los oídos de los marineros con cera. Y al mismo tiempo ordenó que a él lo ataran al mástil del barco y así no dejarse seducir de esta manera. Las sirenas, si no conseguían el trofeo, como si dijéramos, de conseguir que los marineros salieran del barco, sufrían una pena consistente en que una de ellas se convertiría en roca y se perdería la vida. Según la tradición, el cuerpo de una de ellas cayó al mar y el mar, las olas, lo llevaron a un punto de la costa donde ahora está Nápoles. Y el nombre de esta sirena era Parténope, que arrojaba. Aquí vemos un grabado del siglo XIX donde las sirenas son aves, no son cola de pez, sino son aves. Aquí están los meros y Ulises atado a la... Se decía si estas mujeres eran realmente solamente placer del canto, la dulzura de esto, o si realmente querían a los marineros para matarlos y deglutirlos. Y aquí en este caso, por ejemplo, las sirenas no tienen tampoco cola de pescado, cola de ave. Y se observa en el cuadro la imagen de los cadáveres de los marineros. Esta es la pintura moderna, actual, de los pintores de los últimos años, pues han identificado también algunas escenas mitológicas con una pintura moderna. Esta, por ejemplo, es de Picasso, la sirena de Picasso, o esta otra de Chagall, de las sirenas de aquí, donde se ve perfectamente la identificación de esto. Y por último, vamos a hablar de la patología y mitología, la psicología. Y destacamos, hay muchísimos cuadros también psicológicos, muchos de ellos. Pero vamos a hablar de Edipo, Electra, el síndrome de Cronos y el complejo Narciso. Ven que hay muchos de Ícaro, Sísifo, Diógenes, Procusto, Creso, etc. que alargarían mucho. El complejo de Edipo es más conocido porque es un concepto desarrollado por Freud que describe la atracción sexual inconsciente que siente el hijo por su madre. Edipo era hijo de Layo y Yocasta, y al nacer el oráculo de Delfos anunció a su padre que su hijo le mataría para casarse con su madre. Horrorizado, Layo mandó, es decir, el padre de Edipo, mandó matar a su hijo y abandonarlo en un árbol colgado por los pies. Pero, sin embargo, fue encontrado por un pastor y adoptado por el rey Pólibo y Bribea de Pérope. El joven Edipo no sabía que era adoptado y cuando el oráculo le presagió que él mataría a su padre, abandonó Corinto, donde estaban sus padres adoptivos, por decirlo de alguna manera, y para evitar, sabiendo que creyendo que era su padre real, pues se fue de Corinto para no matarlo, no hacerle daño, porque no iba a matarlo.
Al llegar a la adolescencia, Edipo encuentra a Layo sin saber que era su padre, y por una discusión de derecho de paso en un camino lo mata y se casa con su viuda, Yocasta, sin saber que esta es su madre biológica. Cuando Yocasta conoce la verdad y está horrorizada al saber que se ha casado con su hijo, se suicida en el palacio. Edipo se sacará los ojos con los broches del traje de su madre y huirá de la ciudad. Por muchos años, su hija Antígona lo acompañó y guió hasta que Edipo murió, después de que Apolo le hubiese prometido el lugar de su muerte sería sagrado. El complejo de Electra, propuesto por Juan, es un complejo un poco inverso a la de Edipo. Consiste en la atracción afectiva de la niña en la figura paterna, que causa rivalidad con la madre. Este complejo es normal en los niños pequeños y luego desaparece con el tiempo. Sin embargo, según la mitología griega, Electra era hija de Agamenón, rey de Micenas, y de Clitemnestra. A la vuelta de la guerra de Troya, Agamenón fue asesinado por el amante de su mujer, que se llamaba Egisto. Electra, al ver lo que había pasado, le animó a su hermano Oreste para que diera muerte tanto a su madre como a Egisto, asesino del padre de ambos. El arte representa en los cuadros, por ejemplo, en este, Clitemnestra duda antes de matar al dormido Agamenón. A la izquierda, Egisto le estimula, le empuja a conocer el asesinato. En este otro, Electra se encuentra ante la tumba de Agamenón, un cuadro que representa la tristeza de la hija. Oreste cumple en la Orestiada de Esquilo, se narra cómo Oreste mata a su madre. Y en este otro cuadro, Egipto, el que era amante de Clitemnestra, encuentra el cuerpo de la mujer que había sido asesinada por su hijo. Y también la pintura y los grabados narran el final de la fiesta, que Oreste mata al fin a fin. El síndrome de Crono y Saturno es el miedo a ser desplazado del poder. Evitará expresar sus emociones, temores y o mostrar sus carencias con el fin de disuadir cualquier tentativa que atente contra la estabilidad de su cuerpo. En este grabado se observa que Gea, que estuvo casado con Urano, dio a luz a la segunda generación, que fueron los titanes, Cíclope y el Quiro, que eran unos seres muy deformes. Para evitar que le hicieran la competencia, cada vez que alguno nacía, Urano los retenía ocultos en el seno de la Tierra sin dejarles salir a la luz. Gea advirtió al menor de los titanos, que era le advirtió a los titanos, a los hijos de Urano, lo que estaba haciendo su padre. Entonces Cronos, el menor de ellos, derrocó a su padre Urano. Pero la manera de hacerlo está también representada en las pinturas. Armado con una hoz que le había fabricado de acero, que le había hecho su madre Gea, Cronos los castró a su padre Urano y de la sangre de esta emasculación caída en el mar nació Afrodita. Urano, antes de morir, le maldijo a que corriera su misma suerte a manos de sus hijos. Por esta razón, el Cronos, que había asesinado al padre como venganza por lo que había hecho con sus hermanos, devoraba vivos a sus hijos en cuanto hacía. Hay unos cuadros impresionantes sobre Saturno, porque Cronos mataba a sus hijos comiéndolos, devorándolos. Y aquí hay 5 cuadros muy famosos que Saturno devorando a su hijo, de Goya, de Rubens,
Cronos, utilizando el nombre de Cronos en vez de Sanuto, de Mutoni, Saturno, otro, que tienen todo el mismo tipo de pintura, aproximadamente. ¿Qué ocurre después? En esta tesitura, Zeus fue el último hijo de Cronos o Saturno. Y viendo la mujer que Cronos devoraba a todos los hijos que iba teniendo, cuando nació Zeus, que era más pequeño, le entregó, en medio de Zeus, le entregó un ladrillo envuelto, moviendo en una tela, haciéndole creer a Cronos que era el último hijo que había tenido. De esta manera, cuando Zeus crece en edad y conoce toda la historia, abre el vientre de su padre Cronos y libera a los 5 hermanos que había tenido. Lo último, el narcisismo. Persona que se define porque tiene un gran sentido de autoimportancia. Sobrevaloran sus cualidades y no tienen capacidad de empatizar con el resto de las personas, al pensar que solo ellos son dignos y perfectos. En la mitología, esto comienza con la historia de Eco. Eco, el sonido, fue una ninfa en la montaña. Esta joven ninfa, de cuya boca salían las palabras más bellas jamás nombradas. A Zeus, que le encantaba asociarse con hermosas ninfas y a las que con frecuencia las visitaba en la tierra, ordenó a Eco distraer a su esposa, la diosa Hera, con largas conversaciones. Cuando Hera descubre el engaño, castigó a Eco, obligándole a ser incapaz de tomar la iniciativa en una conversación ilimitada, solo a poder repetir las últimas palabras ajenas. Entonces, Eco abandonó los bosques donde solía habitar y se recluyó en una cueva cerca de un riachuelo. Lo que ocurrió es que Narciso, que era un joven de gran belleza, al nacer, el oráculo de Tiresias, o adivino, predijo que ver su propia imagen en su espejo causaría su perdición. Avertida de esto, su madre evitó siempre espejos y demás objetos en que Narciso pudiera verse reflejado. Narciso, observado por Eco, la siguió, pero se dio cuenta que la ninfa simplemente, cuando le preguntaba qué hacía allí, por qué lo seguía, repetía las últimas palabras que le habían dicho, con lo cual Narciso ya se aburrió de ella. Aquí este cuadro precioso de Waterhouse, donde está Eco y Narciso, se observa cómo Eco ve cómo Narciso ve su figura reflejada en el agua del lago. La situación de Narciso doblar sobre sus rodillas mirándose en el lago fue recogido también por un cuadro de Dalí que está en la Tate Gallery de Londres. Y el cuadro tiene 2 zonas. Una donde se puede adivinar la postura de Narciso de rodillas mirándose en el agua, y otra, una mano que representa la transformación de Narciso en un huevo del cual surgirá una flor. Otro cuadro donde se observa la muerte de Narciso en el lago. En la Metamorfosis de Ovidio se puede leer lo siguiente: es una fuente purísima, donde nadie ha bebido jamás, que no ha trugado siquiera la rama de un árbol, que no ha visto siquiera la luz del sol. A una fuente virgen, hasta de las miradas, se asoma el joven hermoso enamorado de sí mismo. Cuando intentaba abrazarse a sí mismo, jamás lo consigue. Narciso murió allí de hambre. En el sitio de su muerte floreció una flor que lleva su nombre, la flor del narciso. Gracias.
Bueno. ¿Sí? Bueno. Pues muy bien, enhorabuena, ha sido una conferencia multidisciplinar muy interesante, pero a mí me ha faltado, don Manuel, el tallo de Narciso. Ah, sí, pues comentamos una vez que Narciso tenía una luz barbón que se ve en uno de los cuadros, pero para no aumentar el número de fotos, pues lo dejamos con la ilusión de que era muy guapo. Y que no tenía efecto. Un día, en una ponencia, pues descubrió que no era tan guapo, pues tenía un juanete en uno de los cuadros que nos mostró. Yo creo que ha sido muy interesante, muy amplia la charla, y además que ha tocado pues muchísimos elementos que nos interesan a todos, algunos más conocidos, otros menos, pero combinados son novedosos y se lo agradecemos mucho. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Están por aquí por el chat, le están felicitando a Manuel y bueno. Yo quisiera también darle las gracias y felicitarle por su ponencia, que creo que ha sido complementaria a la última que tuvimos, claro, gracias a la ponencia del doctor Xavier Sierra, que bueno, ya teníamos también por el curso que organizó este verano Diana de Paco junto a Carmen Sánchez Manzanares, sobre complejos en la medicina, complejos míticos, ¿no?, y referencias mitológicas en la medicina. Y la verdad es que esto es una muestra más de lo que pretende este curso, y es evidenciar cómo las artes y las ciencias y también las letras son un conjunto que abarcan disciplinas y saberes que no tienen por qué estar necesariamente fragmentados, sino que, bueno, es lógico que la especialización sea necesaria en determinado nivel, pero adolecen los jóvenes de falta de conocimientos, de muchas materias, de muchos aspectos que deberían integrarse, que creo que irían en beneficio, ¿no?, de su formación. Sí, además de que le están dando la enhorabuena, están diciendo precisamente que ha sido un dueto perfecto con la de la semana pasada. Han sido complementarias. Yo sé, me lo ha dicho Manuel, que ha quitado cosas que eran repetidas para no cansarse, ¿no? No se hubiera cansado, ni mucho menos. Pero es verdad que han sido un complemento perfecto ambas ponencias, y como dice, bueno, yo le Guarino, claro, pues es la forma también de mostrar que no las ciencias y las humanidades, que también son ciencias, pero diferentes, pues no están reñidas, sino al contrario, son complementarias, y que una persona como don Manuel, con esa trayectoria médica, etcétera, se dedique ahora, hace años, a mostrarlo, para nosotros es también un gran regalo. En este momento creo que las humanidades están poco valoradas, excepto en estas situaciones, ¿no? Que no sé qué piensan, y si quieren hacer alguna pregunta o comentario o decirle algo. Bien, Diana, realmente a mí el interés de cuando comencé a meterme en este tema era al principio era la disyuntiva de la ciencia por un lado y el arte por el otro. En realidad, ya dijimos, ya está escrito también que el arte y la ciencia son las dos caras de una misma moneda, que es el hombre. Esto es muy interesante porque en vez de establecer una dicotomía de arte y ciencia, de técnica, debíamos de pensar que la educación, la formación debería de reflejarse en despertar la sensibilidad, tener sensibilidad hacia el mundo que nos rodea. Y entonces nunca nos vamos a encontrar aislados en un caparazón que es nuestra especialidad, sino que vamos a tener contacto con todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea es lo que da origen también a lo que se habla tanto del humanismo. El humanismo también se decía que todo lo que es humano me interesa porque es humano. Pero el humanismo ha ido cambiando mucho a lo largo de la historia, porque ahora
el humanismo se refiere no son campos cerrados, sino son muy abiertos. Nosotros cuando en la Academia de Medicina comenzamos a hacer unos ciclos de medicina en la pintura, con la idea precisamente de estimular la formación de unas sesiones que se podrían llevar en ámbitos culturales como este vuestro, en la Academia de Medicina, en el Colegio Médico, la Facultad de Medicina, y eso que ampliará el campo de medicina y humanidades, donde hay que haber muchas más cosas y se puede hacer mucho más interesante. Nada más, gracias. No, pues. Para lo que el objetivo, ¿no?, tiene este curso y que haya tenido conscientes que usted ha dado a la Academia de Medicina, en el Colegio de Médicos, por estos temas. Está recibiendo muchísimas felicitaciones. Diana, no se te oye bien. ¿Ahora? Ahora mejor. Vale, digo que está recibiendo muchísimas felicitaciones. Sí, Sí. es que me lo tengo que acercar porque... Muy bien. Ahora puedo ver aquí la participación. ¿No? Y se puede decir abajo. Donde al lado de compartir pantalla pone chat. Si le da ahí, hay toda una lista. Si no, Alejandra, por ahí le ayude. Es la nieta que ha estado escuchándonos, igual que su esposa. Nos la ha enseñado al principio, nos las ha presentado antes de empezar la conferencia. Pues no sé si tienen algo que comentar, porque la conferencia ha dado para mucho, ¿no? Se ha notado que ha resumido mucho, me ha dicho que tenía para 2 o 3 horas si quería, pero se veía obligada a resumir, lo cual quiere decir que le tendremos que volver a llamar. ¿Quieren opinar? ¿Quieren decir algo? No sé. Nos hemos quedado tan encantados. Bueno. En la Universidad de Buenos Aires dice una persona en el chat, donde me desempeño desde... ¡Ay, que se me ha ido! Donde me desempeño desde el 2008, enseñamos en medicina con el arte como herramienta pedagógica. Así que me adhiero totalmente con las apreciaciones del doctor Clavel. Pues muchísimas gracias. Siempre es muy gratificante. Muchísimas gracias por vuestra atención y el esfuerzo del tiempo que habéis dedicado a escucharme, y me ha hecho mucha ilusión, como si fuera un poco graduado, porque quiero estar en términos de hablar de cosas donde apenas he tenido formación hasta hace unos años. Muchas gracias por los comentarios a todos. Se nota que aparte de conocidos tengo muchos amigos. Bueno, y se nota que nos ha interesado muchísimo su exposición y el punto de vista de ese médico experimentado que desea aprender y aplicar la medicina en otras artes y las otras artes o humanidades. Se distorsiona el sonido otra vez, Diana. Ay, sí, es el viento este amarillo. Esa, perdón, es que me tengo que acercar tanto que parezco un golem. Esa visión global del humanismo creo que es muy necesario subrayarla y tenerla en cuenta, porque estamos parcelando demasiado las disciplinas, y considero, como ha manifestado el doctor Clavel, que no es bueno. Y si no se oye bien, creo que es por la tormenta que hay, porque, no sé. Bueno, si alguien quiere decir algo, pues ya le doy la palabra a nuestra presidente, la profesora Guarino, para que nos diga muchas gracias. Bien, pues gracias de nuevo, y entonces también, por supuesto, os agradezco la presencia a todos vosotros, y como ya sabéis, el próximo jueves se clausura el curso, este segundo curso del mundo clásico en las ciencias y en las artes, y hay un cambio de última hora que ya Pablo os ha comunicado. Tiene que ver con la imposibilidad de asistir por parte de Alberto Conejero, que emplazamos para el siguiente curso. Seguramente estará en condiciones y podrá hacerlo, para hablar de los clásicos griegos en la dramaturgia contemporánea.
pero el jueves entonces vamos a clausurarlo con la presencia de la profesora Francisca Moya del Baño, profesora que sigue siendo aún, a pesar de que está jubilada, como nos demostrará en su interesante ponencia sobre voces de mujer en la historiografía de Alfonso X el Sabio. Y aprovecho también para deciros, como ya sabéis, este año se celebra en Murcia el 8º centenario de Alfonso X el Sabio y mañana tendrá lugar una jornada organizada por Cultura, por el Aula de Palabra y Pensamiento, sobre Alfonso X, en la que también se abordarán distintos aspectos, tanto las ciencias como las artes, como también las letras. Y precisamente Pablo Piqueras, compañero nuestro de la Junta Directiva, tesorero, y bueno, una persona excepcional en todos los aspectos y también los científicos. Y nos hablará mañana sobre la general historia y Alfonso X. Así es que estáis invitados si podéis asistir, los que estéis en Murcia, porque en este caso no serán online, sino presenciales, si la meteorología nos respeta, que yo espero que sí. A partir de las 9 de la mañana estaremos en el hemiciclo de la Facultad de Letras. Y vuelvo de nuevo, perdonad por este excursus que ha motivado Alfonso X a la profesora Francisca Moya, que cerrará con un broche de oro magnífico, sin duda, este curso. Así que os emplazo a todos el próximo jueves. Presencialmente será en la sala de grados Mariano Vaquero, en la planta baja del edificio A de la Facultad de Letras, y online pues en el enlace de siempre. Así que buenas tardes y muchísimas gracias, doctor Clavel, de nuevo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo a todos. Enhorabuena. Gracias por los comentarios que estoy viendo. Sí. Muchas gracias. Cierro la sesión. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Ya terminamos. Espera, que quiero ver. Sí, ya lo miro. Vale, mira el chat de lo que me han puesto aquí. Dice como Ramón también. ¿Qué? Ha hablado en una universidad de Buenos Aires donde me desempeño. Desde 2008 enseñamos en medicina con el arte como herramienta pedagógica. Así que adhiero totalmente con las apreciaciones del doctor Clavel. Tanta humildad nos habla de su grandeza. Qué bonito, ¿no? Sí. Bravo, porque qué hermoso evento. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Has visto que he abierto la puerta? Sí, sí, se ve. Digo, No, me han entrado ganas de girarlo, sí. sí, la próxima vez, ¿eh? Oye, no tengo yo la agilidad que tenía yo antes. ¿La tiene? Abuelo, algunas palabras. ¿Se apagáis o comentar? ¿Escucha? Apaga eso, Manolo. ¿Qué? Que lo apague, hijo.